La señora Díaz. Gracias, presidente. La verdad es que esta es otra de las iniciativas, ¿no?, que parece son de impulso al Gobierno. El problema es que el Gobierno lleva gobernando este país casi 6 años y esta PNL, bastante ligera, por ser educada, no indica más que el auténtico fracaso en las políticas industriales del Gobierno del Partido Popular. La verdad que sorprende que en este caso también el Grupo de Ciudadanos, ante la estimación de las enmiendas del Partido Popular, bueno, caigan estas redes, ¿no? Digo esto porque es un lugar tan común lo que nos pide en esta iniciativa el Partido Popular que, bueno, es bastante sorprendente. Bueno, en primer lugar, ¿de qué se trata esta iniciativa? Yo creo que claro que no podemos discutir los datos que se han dado, son públicos, los acaba de publicar el Ministerio tal cual. No discutimos esto. La cuestión es que estamos en una discrepancia de fondo y es que ustedes son o muestran muy poca seriedad. Desde luego, nuestro grupo lo que considera es que hay unos sectores que per se, por ellos mismos, son estratégicos para nuestra economía. Entre ellos, sin lugar a dudas, el sector de la industria agroalimentaria. Los datos pesan por sí mismos. Pero lo que debe de hacer un Gobierno serio no es esto. Lo que debe de hacer un Gobierno serio es justamente planificar cuáles han de ser esos otros sectores estratégicos que merecen la atención y la inversión desde lo público. Cosa que, desde luego, no solamente no hace el Partido Popular, sino que se niega a hacer y, desde luego, si me permiten, se toma con bastante frivolidad lo que tiene que ver con la industria. Este ejemplo es palmario. Por tanto, ¿qué hace nuestro grupo? Bueno, pues le presentamos 19 enmiendas a una PNL que entendemos que debe ser tratada con rigor y esto, desde luego, intentó hacer nuestro grupo. En primer lugar, este grupo considera que en el plazo de 6 meses, nos parece más que razonable, debería ser propicio para que de forma definitiva el Gobierno estudie cuáles son los sectores estratégicos de carácter industrial en nuestro país. Digo, a lo mejor no son los que per se ya tienen entidad económica en España, sino otros muchos que, insisto, seguramente tendrán mayor relieve en lo que tiene que ver con el valor añadido. Y de esto vamos a hablar ahora, porque efectivamente este es el primer sector en términos económicos, pero como ustedes conocen, bueno, tiene unos enormes déficits, sobre todo porque no aporta valor añadido a nuestra economía. Y esto es un debe muy profundo en un sector, insistimos, pues relevante. En segundo lugar, bueno, sorprende que ustedes ni siquiera admitan las enmiendas que tienen que ver con las reclamaciones del propio sector. Y es que conocen perfectamente que más del 96% de estas empresas son pequeñísimas empresas. Por tanto, debería de haber una acción coordinada para redimensionar el tamaño de las empresas que tienen que ver con la industria agroalimentaria. Pero también deberíamos de hablar, como presentamos en algunas de nuestras enmiendas, de algo fundamental que también pide el sector, que es la carencia de financiación en un sector que, como ustedes dicen hoy, va a ser estratégico. Bueno, pues supongo que conocen, ya solo el hecho del pequeño tamaño de estas empresas genera unas enormes distorsiones en lo que tiene que ver con la liquidez y con la posibilidad de financiación en un sector fuerte. Claro, es un sector en el que la industria de transformación es muy deficitaria y un país que tiene peso en la industria agroalimentaria sin industria de transformación, pues una vez más estaremos en manos de otros países o estaremos subordinados a otros países. Desde luego, también presentamos otra enmienda que tiene que ver con algo bastante relevante, que es el valor añadido y la necesidad de, en este sector que ustedes dicen que es estratégico, pues se lo tomen en serio y dispongamos de cantidades relevantes en investigación y desarrollo. De lo contrario, no vamos a cambiar el propio sector. Dicen algunos economistas que es un sector relevante en nuestro país, pero que sigue funcionando como en el siglo XIX. Comprenderán ustedes que alguna ayudita necesita. También enmiendas que tienen que ver con la seguridad y la calidad alimentaria. También es una de las reclamaciones del sector y no es cosa pequeña. Por supuesto, ustedes han hablado del número de empleados y empleadas que tienen. Claro que son muy relevantes, pero queremos recordarles, en nombre del Grupo Confederal, no sé si conocen que algunos miles y miles de trabajadores y trabajadoras en la industria agroalimentaria tienen condiciones infrahumanas o a veces casi en régimen de semi-esclavitud. No lo decimos nosotros,
lo dicen los sindicatos y ahí están los datos. Por tanto, presentamos enmiendas para favorecer que se cambie ese marco de relaciones laborales en un sector que ustedes dicen que es estratégico. También, por supuesto, lo que tiene que ver con el favorecimiento del asociacionismo y el cooperativismo en este sector, insistimos, Señora vital Díaz, para tiene que ir nosotros. terminando. Y termino porque no me daría tiempo de desgranar las 19 enmiendas, pero desde luego sí que queremos decir que esta iniciativa revela, desde luego, la poca seriedad que tiene el Partido Popular o el propio Gobierno en el tratamiento de sectores que ellos mismos dicen son estratégicos para nuestro país. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Blanquer.